Hola, buenos días. Gracias por la atención. Mi nombre es Fernando Iglesias, soy diputado de esta Cámara. Es mi 10º año de mandato y la primera vez que veo la Cámara desde esta perspectiva, que es muy interesante. Les doy la bienvenida a mi país, a mi ciudad, a esta Cámara. Y me permito, si me permiten, darles rápidamente la bienvenida desde otro lugar, como presidente que soy del Movimiento Federalista Mundial, el World Federalist Movement. Les cuento rápido una historia muy breve porque los tiempos apuran. En 1947, final de la guerra, en Montreux, Suiza, se juntó muchísima gente que creía que había que dejar el nacionalismo, sobre todo el nacionalismo extremo, y pasar a formas de integración internacional mejores. Bajo la bandera de fundación de ese movimiento, el World Federalist Movement, fue Global Peace through Global Law, la paz global a través del Estado de Derecho global. Y entre las iniciativas, las ideas que se lanzaron desde ese movimiento, están dos de las cuales yo estoy muy contento de formar parte. Fue la de crear una red de parlamentarios a escala global, esa idea terminó en Parliamentarians for Global Action, y el de crear una Corte de Justicia Internacional que repitiera la hazaña de Nuremberg, pero que no fuera un tribunal de vencedores sobre vencidos, sino un tribunal permanente. Y esa idea fue lo que después llevó a la Corte Penal Internacional, de la cual fuimos durante 25 años orgullosos conveners de la Coalición por la Corte Penal Internacional, 25 años de trabajo, del cual estamos enormemente orgullosos. Así que me permito darles la bienvenida también en ese sentido y a valorar enormemente el trabajo que los parlamentarios y la Corte hacen todos los días. Lo comentábamos recién con la doctora Fernández de Gurmendi, lo importante porque son dos escalas básicas del poder, dos de los tres poderes del Estado, el parlamentario, y el legislativo y el judicial, y estamos trabajando juntos, unidos, por un mundo mejor, por un mundo en el cual reine la paz a través del Estado de Derecho. Me permito un saludo también de mi colega del World Federalist Movement, Keith Best, que fue el chair del PGA International Council Chair durante los 80, y llamarles la atención sobre esto, a una reflexión muy breve. En aquel momento el PGA lanzó una iniciativa, años 80, que se llamó Five Continents Peace Initiative, la iniciativa de la paz de los 5 continentes, de la que participaron grandes figuras, Alfonsín, Indira Gandhi, Olof Palme. Yo creo en este momento de guerra, de invasión, de violación de crímenes contra la humanidad, de violación de derechos humanos masivas, si no es el momento de que también, como PGA, comencemos a repensar el tema de la paz y tengamos alguna iniciativa que nos ponga decididamente del lado del que debemos estar, que es el de la vigencia de la paz y el Estado de Derecho. Sobre este tema versa el panel que estoy presentando, que es Cooperación efectiva de los Estados y desafíos para el Estado de Derecho. Un tema interesantísimo, tenemos panelistas especializados. Las palabras introductorias las va a dar quien está a mi izquierda, el barón Jeremy Purvis de Tweed, que es parlamentario del Reino Unido, copresidente del Grupo Interparlamentario sobre Reforma Constitucional, Objetivos Globales, Derechos Humanos y Participación Democrática y, por supuesto, miembro de PGA. You have the floor. Okay. Thank you, Deputy Iglesias, and thank you for the very warm welcome. It's a real pleasure to be back in Buenos Aires, and thank you for the hospitality and all of the staff in the Congress. I want to offer some brief introductory thoughts for this session. I've been a member of a Parliament in the UK now for 20 years, both as an elected member of a state parliament in Scotland, and now for 9 years in the House of Lords. And I have never felt a time where parliamentarians are more busy trying to tackle
both international pressures, but the consequences in their domestic agendas. And the burden on our parliaments is extraordinary. At exactly the same time, we have to secure time in our own minds to try and tackle some of the emerging and future challenges. One of the points that was raised earlier by Her Excellency on artificial intelligence is a key area. But if you add water supply and diplomacy, climate justice and climate transition freedoms, of cybercrime, global identity theft, and the organized nature of that linked with the trafficking of people, hybrid warfare. My country in the UK has declared hybrid warfare on Russia, but there are no articles of declaration of war. But we now have a whole suite of statutory legal instruments that have declared economic warfare, which are sanctions not as a penalty, but sanctions as a political tool for certain purposes. We have insufficient gender lens budgeting. There is a retreat from involving women in peace-building work, from the whole suite from Afghanistan, Tunisia, elsewhere. There is a lack of global consensus on regulation on social media and international consensus on tackling misinformation, but also strategic disinformation. And of course, the need for there to be rules-based instruments in common spaces, in our oceans, in the atmosphere, in cyberspace, and literally in space. How do we as individual parliamentarians in our domestic legislatures tackle all of these emerging areas where the rules-based international order, which was established nearly 80 years ago, didn't even know that these were challenges? So the dynamic nature of the rule of law is a fundamental element of that, but our challenges are huge. And it leads me to indicate that parliaments have the most fundamental role in tackling these, but we can only do it in partnership. And whilst the UK has put forward legislative proposals for the ethics on the use of artificial intelligence, we have started to consider what hybrid warfare de-escalation mechanisms could look like. We have tried to stretch the boundaries of support for the ICC in certain areas. We cannot do any of this alone, and we can only work in partnership with others. And increasingly, we should be doing it with the private sector. And it's not been raised so far in our discussions, but the private sector has a key role to play within this, because if the private sector wants to develop economically, then stability, democracy, rule of law, dependability, reliability is of importance to sustainable economic development and growth. And parliaments can offer that. But we heard from our colleague from Mexico earlier, Senator, that we need a new narrative and a new momentum for parliamentary work. Parliament, not only as legislators, but also, this is the second point that I wanted to stress, we have the most important role for scrutinizing executives and carrying out oversight functions. And the implementation of what our states have signed up to is of critical importance. And sharing experience of scrutiny and oversight is of great value, I think. So it leads me to my final point. If we are to have a new momentum for democracy, a new narrative for parliaments, we have to consider ourselves as parliamentarians how we approach this. It is a case that less than a third of the world's MPs are under 45. Only a fifth of the world's parliaments have a speaker who is female.
and there is only 26 of MPs around the world who are female. The majority of parliaments in the world are dominated in leadership roles by men over 45, and they are not shaping the agenda to tackle the necessary areas that we have to tackle. Reforms and the rights that we are debating in this 2 days are not accidental, and they are not offered by executives freely. We have to campaign for them, and we have to fight for them. And one question I wanted to ask you before I close was that when I was elected when I was 29, I had some induction for when I was elected. Basically, in the British system, the induction for new MPs is what we have to do to prevent us breaking the law, and that is about it. But I received no knowledge, no induction, no information about any international rules-based structures, systems, organizations, institutions. And I wanted to ask you if you could show hands. For the honourable members, when you were elected to your parliament, did you receive induction training about international rule of law or any institutions? Did anybody receive this? Might have known that our Dutch colleague. It's just one. Maybe one of our thoughts when we leave here for this 2-day session is going back to our leaders in our parliaments. For when new MPs are elected, then part of the training and support that we receive are about the ICC, about international norms, values-based systems, the contribution that we as parliamentarians can play, the interaction of our domestic legislative frameworks and international norms, and the interaction between the two. And the very final thing I would say is that this will be assisted if we are active in organizations such as the PGA. So please go back to your parliament too and encourage other members to join the national branches of the PGA. Make sure that we are all members here in this hall, but also we become evangelists for these standards, these values and improvements. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Purvis. Ahora es el momento de la asambleísta parlamentaria del Ecuador, Esther Cuesta, presidenta de la Comisión Parlamentaria para los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, miembro de la Comisión de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y miembro de la Junta Directiva de PGA. Adelante, honorable Cuesta. Muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Para la delegación ecuatoriana y miembros del Grupo Nacional Ecuador PGA es un honor participar en este espacio de intercambio, de reflexión, precisamente por nuestro compromiso con el derecho internacional y la lucha contra la impunidad frente a la perpetración de los crímenes más atroces contra la humanidad. Y este compromiso se torna mucho más urgente frente a las situaciones que viven algunos de nuestros países en la región y el mundo, como Ecuador, donde vivimos una violencia diaria indiscriminada a todos los niveles, jamás antes vista en el país, donde 1 de cada 3 ecuatorianos vive en pobreza o pobreza extrema, donde enfrentamos una vulneración constante de los derechos humanos, hospitales sin medicinas, niños con cáncer sin tratamiento, niños solos que migran, enfrentando vulneraciones a sus derechos, víctimas de trata y tráfico ilícito de personas, una policía descompuesta, escuelas en terrible estado, sicariato en auge, narcotráfico incontenible, masacres en las cárceles que se han convertido en la normalidad de la gente. Protestas sociales que dejan como resultado asesinatos y mutilaciones en la impunidad, y femicidios, como el de María Belén Bernal, una mujer que fue asesinada en la Escuela Superior de Policía Nacional del Ecuador, presuntamente en manos de un policía. Lo que nos obliga a reflexionar en la necesidad de la cooperación internacional para fortalecer la justicia, la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho y de derechos.
Ecuador, como la mayoría de los países de la región, ha ratificado el Estatuto de Roma. De hecho, lo ratificó el 5 de febrero del 2002. Y en el año 2008, Ecuador vivió un proceso constituyente que nos permitió contar con una constitución que incorporó los mejores estándares posibles en el marco del derecho penal internacional. Como por ejemplo señalamos con total claridad que las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas y crímenes de agresión a un Estado sean imprescriptibles y en ningún caso sean susceptibles de amnistía. Además, determinamos que el hecho de que una de estas infracciones graves que haya sido cometida por un subordinado no eximirá la responsabilidad penal al superior que la ordenó y al subordinado que la ejecutó. La ratificación del Estatuto de Roma por parte del Estado ecuatoriano y su entrada en vigor generó una obligación al país de armonizar su legislación interna, por una parte, tipificar los delitos internacionales y, por otra, establecer procedimientos y mecanismos de cooperación con la CPI. En el 2010 realizamos un primer intento de armonizar la legislación con algunas reformas introducidas al Código Penal. Luego, en el 2014, aprobamos un nuevo Código Penal y tipificamos los delitos de genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheid, agresión y delitos de lesa humanidad, y establecimos la imprescriptibilidad de crímenes internacionales y sus penas. Pero por otra parte, el Estatuto de Roma establece la necesidad de contar con la cooperación internacional y la asistencia como una responsabilidad de los Estados para el adecuado cumplimiento de los fines de la CPI. Sin embargo, la legislación ecuatoriana no ha desarrollado aún los mecanismos de cooperación con la Corte Penal Internacional en temas relativos a la obligación de cooperar, tramitar solicitudes a la Corte, solicitudes concurrentes de entrega de personas, detención provisional, consultas a la Corte, etcétera. Por lo que la buena noticia que tenemos para darles es que hay un avance en la legislación ecuatoriana. El mes pasado presentamos el proyecto de ley orgánica de cooperación y asistencia del Estado ecuatoriano con la Corte Penal Internacional, que ya fue difundido por los canales legislativos, y estamos en espera de que sea remitido a la comisión pertinente para que inicie su tratamiento. Este proyecto de ley se alinea al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y constituye un esfuerzo dirigido a procesar los conflictos, la inseguridad estructural en garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia como graves amenazas para el desarrollo sostenible y la democracia. Y este proyecto se une a los esfuerzos impulsados por varios países del continente americano que han generado legislación al respecto, como Canadá, Uruguay, Perú, Costa Rica, Argentina, Trinidad y Tobago, entre otros. Y como lo conversamos ayer, la jurisdicción de la CPI tiene un carácter complementario de las jurisdicciones nacionales, penales nacionales, y en virtud del principio de la complementariedad, la CPI no solo podrá actuar cuando las jurisdicciones nacionales carezcan de voluntad o de capacidad para investigar o enjuiciar a los autores de los crímenes de competencia de la CPI. Y allí precisamente se encuentra uno de los principales retos de nuestras democracias y de nuestro débil Estado de Derecho. Es decir, la carencia de voluntad política de los gobiernos para cooperar con la Corte Penal Internacional por una parte, y las limitadas capacidades de formación, información, presupuesto de nuestros operadores jurídicos al momento de procesar los crímenes de lesa humanidad o facilitar la asistencia a la CPI. El sistema de justicia penal internacional creado por el Estatuto de Roma requiere de la cooperación de los Estados para su pleno funcionamiento. Y esta cooperación se traduce no solo en el cumplimiento puntual de las solicitudes formuladas por la CPI, sino también en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para hacer efectivo el principio de complementariedad en que se basa la labor de la Corte, por lo que la cooperación y asistencia es en doble vía. Por una parte, la que nos corresponde a los Estados, y por otra, la que la CPI brinda a las instituciones y entidades nacionales para que cumplan con su labor. Y en ese sentido, la principal responsabilidad de los Estados es impulsar la investigación y enjuiciar a los responsables de los crímenes tipificados en nuestras legislaciones y en el Estatuto de Roma, como lo dispone el preámbulo del Estatuto. Y en el caso ecuatoriano, quiero comentarles, en octubre del 2019, yo ya era legisladora, lo que algunos llamaron la primavera latinoamericana, a pesar de que en Ecuador no hay primavera, donde tuvimos varias protestas en Perú, en Bolivia, en Chile, en Colombia.
Y Ecuador también tuvo estas protestas sociales. Miles de personas salieron a las calles para reclamar, para protestar las medidas económicas, la desigualdad, la pobreza, la falta de acceso a educación, a salud, por el gobierno de entonces de Lenín Moreno, y como saldo hubo al menos 11 muertos, 1.304 heridos, 1.112 detenciones arbitrarias y 22 presuntos actos de sistemática persecución política, incluyendo a mis colegas legisladores, algunos de ellos en exilio. Debido a la gravedad de las denuncias que desde varias organizaciones sociales se realizaron, la Defensoría del Pueblo, la Institución Nacional de Derechos Humanos en Ecuador, liderada en ese momento por Freddy Carrión, en noviembre del 2019 conformó una comisión para investigar las posibles violaciones de derechos humanos producidas durante el paro nacional, que fue liderado por el movimiento y las comunidades indígenas. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe que concluyó que hubo graves violaciones de derechos humanos en contra de los manifestantes y que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las instituciones del orden, policía y Fuerzas Armadas. Con base en el informe de la Comisión de la Verdad, el entonces defensor del pueblo del Ecuador, Freddy Carrión, presentó ante la Fiscalía General del Estado, en marzo del 2021, una denuncia por presuntos delitos de lesa humanidad en contra del entonces presidente de la República, los ministros de Defensa y de Gobierno y el excomandante general de la Policía. Hasta el día de hoy, esta denuncia no ha sido impulsada por la Fiscalía General del Estado. Lo que ocurrió posteriormente fue inverosímil. En mayo del 2021, poco después de que el defensor del pueblo hizo la denuncia, fue acusado por un supuesto delito y privado de su libertad de manera ilegal. Fue llevado a los tribunales y sentenciado en el marco de un proceso penal viciado y luego fue censurado y destituido por el Parlamento ecuatoriano. Actualmente lleva 1 año preso y todos estos acontecimientos en el marco de la persecución a la oposición política y lawfare muestran nuevamente la debilidad institucional de nuestras democracias y Carrión está sufriendo uno de los males endémicos en nuestro sistema judicial, que más allá de tener un ex vicepresidente como preso político y los diferentes presos políticos que han existido en los últimos 5 años, lo que nos evidencia es la judicialización de la política y la politización de la justicia. Por lo expuesto, invito a los miembros de PGA y a los expertos que participan en este evento a acompañarnos a los parlamentarios ecuatorianos en este proceso de socialización de este proyecto de ley de cooperación y asistencia con la Corte Penal Internacional para garantizar los mejores estándares para una cooperación eficaz, eficiente y oportuna ante la situación precaria de un país desinstitucionalizado, donde se está desmoronando cada vez más la democracia y sus gobernantes no necesariamente tienen la voluntad para trabajar por las mayorías y donde las violaciones a los derechos humanos se están normalizando, y eso es tal vez lo más peligroso, que también se ha mencionado aquí. Diputada. Y termino con esto, y esperamos seguir las conversaciones para compartir experiencias, buenas prácticas y mejorar nuestro sistema penal internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada. Pasamos a nuestra primera conexión remota. Se trata del honorevole Fabio Massimo Castaldo, eurodeputato italiano, presidente del grupo de PGA en el Parlamento Europeo. Lo tenemos a través de una conexión remota. Ah, es un vídeo. Me acotan que es un vídeo. Adelante entonces. Dear colleagues and friends, honorable guests, as every year, our important assembly offers us a venue to reflect together on the challenges that persist towards a sustainable peace through justice and to coordinate our efforts in order to strengthen the common fight against impunity for the most atrocious crimes under the international law. During this year, however, the backdrop has changed dramatically. The criminal war in Ukraine has shaken the strategic framework of the international relationship, and even those few certainties left in terms of minimum conditions of legality and cooperation relationship between states have crumbled.
With Russia's blatantly illegitimate aggression and the criminal and terrorist manner in which the war is being conducted, the subject of international criminal justice has become topical again, and the role of the International Criminal Court is inevitably being looked to with a renewed interest for the affirmation of inalienable principles. At this time, it would be appropriate and necessary, I believe, for the European Union and any other countries that shares our values to take the lead in seizing the momentum. Many colleagues and I are putting forward some suggestions on how the European Union could step up its engagement in the global fight against impunity, such as by increasing its support for universal jurisdiction at the national and international level, including for the crime of aggression, as well as establishing flexible cooperation and funding mechanisms to strictly collect and analyze evidence of crimes. As chair of the PGA Group in the European Parliament, it is my objective by the end of this mandate to obtain for the Parliament a strong position and many proposals and calls to action to the European institution on this matter. At the moment, we are working toward achieving this by introducing amendments to the most relevant files of the European Parliament. For example, I presented some of them to the 2022 annual report, Human Rights and Democracy in the World, and the European Union's policy on the matter, on the Committee of the Foreign Affairs. And we soon be voted in the relevant committee. Some of these proposals include a call to action to the European Commission and the EEAS to develop a comprehensive EU action plan on fighting impunity, exploring ways and presenting new tools to contribute to the fight against international crimes, to step up the Union's efforts to help the victims of violation of international human rights law and of international humanitarian law, to access international justice and to obtain remedy and reparation, including through building the capacity of member states and non-EU countries to apply the principle of universal jurisdiction in their domestic legal systems, and also to discuss the possibility of the appointment of a EU Special Representative on international humanitarian law and international justice, and finally, to promote a reform of the Statute of Rome through amendments to the Rome Statute itself, aimed to align the ECC jurisdiction on the crime of aggression with already in place for genocide, crimes against humanity, and war crimes. If these amendments won't pass the committee stage, I will seek the support of the PPGA members and other committee colleagues to present them during the plenary examination of the file. Leading to my conclusions, the events of the last year have demonstrated the imperative of justice at all levels to hold the perpetrators of international crimes to account. The Consultative Assembly of Parliamentarians on the International Criminal Court and the rule of law is an splendid occasion to map potential pathways to overcome the growing challenges to accountability, to respond to the needs of human rights defenders, to uphold and strengthen the role of the ICC, supporting universal jurisdiction and transitional justice processes, as well as the experiences with new investigative mechanisms and recent ICJ proceedings. The prospects for international criminal justice are evolving, and it would be about time to take a leap forward. The relaunch of the initiative of a diplomatic conference for the reopening for signature of the Statute of Rome, calling on the states, or at least all the other democracies of the world, to recognize and ratify the statutes of the International Criminal Court, could be a first very important and critical step in this direction. This could be the occasion to introduce additional adjustment to the text, such as removing the Security Council's caveats on certain procedures, reaffirming a more incisive role for the General Assembly, or giving greater autonomy and effectiveness to the court's jurisdiction, and finally, aligning the ICC's jurisdiction on the crime of aggression with that already placed on genocide, crimes against humanity, and war, as I said also in my amendments. In conclusion, I would like to take this opportunity to thank all of you that are participating today and that fight every day for this cause that we share with pride, and for the amazing organization behind this event. I wish to all of you a very successful work. Can't wait to see you again in person. Greetings from Yerevan, in which I'm in mission right now, and really see you soon, and best of luck to all of us.
Bueno, le enviamos nuestro agradecimiento remoto al honorable Castaldo y pasamos al siguiente expositor, que es el doctor Hugo Relva, a mi derecha, asesor jurídico del equipo de Justicia Internacional, Amnistía Internacional, miembro del Grupo de Expertos sobre un Mecanismo Internacional Permanente de Investigación, Comisión Internacional de Juristas. Doctor Leiva, tiene la palabra. Muchas gracias, diputado Iglesias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a Parlamentarios para la Acción Global por esta amable invitación, que no es la primera, deben ser varias decenas ya, y al Congreso de la Nación de mi país. Me siento muy honrado de estar en esta casa. Quisiera comenzar, lo siento mi deber, con una breve referencia de índole personal. Me saco el sombrero de mi organización de Amnistía Internacional y no puedo evitar recordar a grandes colegas y amigos que he tenido trabajando en PGA, a Juan Kim, a Débora Ruiz Verduzco y a Romina Morelo, hoy en un rol diferente. Grandes colegas y grandes amigos, como he dicho. Parlamentarios para la Acción Global ha tenido, desde mi perspectiva, insisto, personal, una posición a menudo de avanzada en el derecho internacional. Se ha ocupado de materias en las cuales muchas organizaciones internacionales no gubernamentales e incluso organizaciones de derechos humanos no han prestado la debida atención. Y creo que en eso, en gran medida, permítanme que haga especial hincapié, se debe al liderazgo que le ha dado a esta organización David Donat. Yo creo que lo van a extrañar porque ha tenido un rol y digo esto con fundamento, no es su cumplido, porque trabajo al lado de David desde hace casi 30 años, él probablemente no lo recuerde, pero en 1995, en las discusiones iniciales para la Corte Penal Internacional, él integraba otra organización, European Law Students Association, if I'm not wrong. Bueno, éramos muy jóvenes, pero ya éramos muy entusiastas por el trabajo de la Corte Penal Internacional. Y tres otras personas que quiero mencionar, que han tenido mucha influencia sobre mí, que es Minuta Vares Mirabal, Margarita Stolbizer y, cómo no mencionarlo, Felipe Michelini, que está siempre en nuestro corazón. Bien, dicho ya eso y relevada esa carga espiritual que sentía, al grano. Tres recomendaciones. Recién el varón Jeremy Purvis dijo hace instantes que uno de los roles de los parlamentarios es supervisar al Ejecutivo, no dejar al Ejecutivo libre, que haga y deshaga a piacere, controlarlo, seguirlo. Tengo tres propuestas para ustedes. La primera, un proyecto de convención que va a ser adoptado en mayo del año que viene en Ljubljana, Eslovenia, que se llama Convención de Cooperación Internacional en la Investigación y Enjuiciamiento del Crimen de Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. Este es un proyecto de tratado que es algo así como una especie de tratado multilateral de extradición y un larguísimo listado de medidas de cooperación judicial entre los estados. Las naciones europeas tienen su propio tratado, pero el resto del orbe se rige normalmente por tratados bilaterales de extradición que se refieren a delitos ordinarios y no a crímenes de derecho internacional. Desde la perspectiva de mi organización, Amnistía Internacional, este tratado tiene un texto que es, al día de hoy, si llega a buen puerto, excelente. Tenemos algunas sugerencias y recomendaciones menores que formular, pero repito, el texto es excelente y todos los parlamentarios tienen presente aquí en esta sala a la ex jueza de la Corte Penal Internacional, Silvia Fernández de Gurmendi, que es un poco el factotum, la voz que lidera esta iniciativa de tratado. Perdón, Silvia. Una segunda iniciativa que me parece importante que ustedes conozcan es un producto, una conclusión de la Comisión de Derecho Internacional del año 2019, que es el proyecto de Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad.
un proyecto también muy bueno. Mi organización tiene preocupaciones un poco más contundentes, más agudas que en relación al primer texto. Este proyecto de convención, recuerden ustedes, hay una convención sobre genocidio, hay convenios de Ginebra y protocolos, pero nos falta una pata, nos falta la Convención sobre Crímenes de Lesa Humanidad. El Estatuto de Roma no basta, el Estatuto no dice qué jurisdicción deben conceder los estados a sus tribunales para juzgar los crímenes de su competencia. Va de suyo que necesitamos esta convención. Esta convención ha estado durmiendo ante la sexta comisión de la Asamblea General de la ONU, porque la sexta comisión toma sus decisiones por consenso. Y hay 2 países que son miembros del Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas que se oponen firmemente a esta iniciativa. Yo creo que por obra de esta tragedia que vive la humanidad, que es básicamente la agresión de Rusia a Ucrania y el conflicto armado que se ha desencadenado, estas tensiones se han exacerbado y es muy probable que este año la sexta comisión decida, como excepción, votar y llevar este proyecto de convención a la práctica y empezar a discutir su texto, como en 1995 ocurrió con la Corte Penal Internacional. Yo insto a los parlamentarios de todos los estados a prestar particular atención a esta iniciativa que es muy positiva. Una última recomendación, es un poquito más complicada esta desde el punto de vista legal y técnico, y es un estudio que ha hecho la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. La Comisión de Derecho Internacional es un órgano subsidiario de la Asamblea, depende de la Asamblea, y que versa sobre las inmunidades de los agentes estatales en la jurisdicción de terceros estados. Ya no se refiere a la inmunidad de un funcionario frente a un tribunal internacional, es la inmunidad de los agentes estatales frente a los tribunales locales de los países. Si se puede o no juzgar a un funcionario estatal extranjero en el territorio de nuestro país. A mi organización no le gusta mucho, pero debo reconocer que el derecho internacional es coincidente en señalar que un jefe de Estado en ejercicio, un jefe de gobierno en ejercicio y un ministro de Relaciones Exteriores gozan, bajo el derecho internacional, e insisto en nuestra disidencia, de una inmunidad absoluta. No hay manera de que prospere localmente una acción judicial contra esos 3 funcionarios que he mencionado. Pero también, con razón, la Comisión de Derecho Internacional ha dicho que los restantes funcionarios estatales no gozan de ninguna inmunidad ante los tribunales extranjeros en relación con los crímenes de derecho internacional. Esto es, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y la desaparición forzada de personas. ¿Y por qué llamo la atención de ustedes? Porque este informe ha sido aprobado provisoriamente y ha sido enviado a todos los estados. Todos sus estados, todos sus países tienen conocimiento de este informe. Hay 2 años para hacer comentarios y vuelvo a reiterar el esencial rol que deben desempeñar los parlamentarios de controlar qué dice y qué no dice nuestras autoridades en foros internacionales. Este estudio de la Comisión de Derecho Internacional es, no quiero exagerar, pero me parece que la batalla más importante que tiene hoy día el derecho internacional en esta materia. Y termino en 30 segundos. Está presente en esta sala el profesor Klaus Kress, probablemente la máxima autoridad en esta materia, así que me tomo la licencia, Klaus, de sugerir a los parlamentarios que lo consulten porque es una persona que más conoce en este asunto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Relva, y paso a dar la intervención a la siguiente conexión remota de la profesora Federica D'Alessandra, que es la directora adjunta del Instituto de Ética, Derecho y Conflictos Armados de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford y directora ejecutiva fundadora del programa de Oxford sobre paz y seguridad internacional. Adelante, profesora D'Alessandra. Good morning, Your Excellencies, and thank you for that introduction. I'm honored by the opportunity to address this distinguished assembly
and to discuss some work that I've been involved with my colleagues at the University of Oxford and other partners. I, of course, regret that I couldn't be there with you in Buenos Aires, but I'm grateful that my remote participation could be accommodated. I want to use my time to speak about a proposal that has been gaining some attention recently and that would benefit of your support. That is the idea to establish a standing UN investigative mechanism to complement and fill gaps in the existing international justice architecture and increase international capacity and cooperation around the investigation and prosecution of international crimes. Before I speak about the proposal in detail, it is helpful to take a step back to contextualize why this is needed by talking about some trends that we're seeing in the international justice field and how this proposal fits within this broader picture. First, as we've heard, we are seeing a growing number of domestic jurisdictions becoming active in bringing international crimes cases forward. And these third country prosecutions of war crimes, crimes against humanity, and genocide rely enormously on third-party evidentiary sources. These will often emanate by civil society actors carrying out documentation on the ground, which is the second trend we observe, that is the growing number of civil society documenters that are now documenting scenes of mass violence with criminal proceedings specifically in mind. The important role that civil society actors play in supporting criminal justice criminal prosecutions, something that in the past has been questioned and even controversial, is now beyond doubt. And of course, even though this looks differently for each organization, the important contributions that they make is now been recognized, and the International Criminal Court, in fact, just last month, released the ICC Eurojust guidance in civil society documentation, which is an important contribution in this area, and I take the opportunity to salute it. A third trend we're seeing is the widespread use of and reliance on digital information and documentary tools and technologies that are contributing to generating vast amounts of data that is supporting criminal prosecutions. This is, of course, true both for domestic prosecutions as well as for international mechanisms and authorities, including the UN and the International Criminal Court. And in addition to all of this, another trend that we're seeing since 2011 is the growing role of the UN office in Geneva in investigating allegations of atrocities through mandates that are now tasked to directly support justice and accountability, including by identifying perpetrators, collating and preserving evidence, and increasingly often in recent years having explicit case-building responsibilities, particularly, though not exclusively, for situations that fall outside of the purview of the International Criminal Court. In this sense, the establishment of the International Impartial Independent Mechanism for Syria, for Myanmar, and also for ISIL-Daesh have been watershed moments. Their innovation, expertise, and technical capabilities, including with respect to the state-of-the-art digital infrastructure that they've built, has not only completely revolutionized the UN's contributions to criminal and judicial accountability, but also really changed the international justice field. The way my colleagues and I conceptualize this is to say that we no longer have an international justice system. We talk about an ecosystem in continuous evolvement, with civil society documenters generating evidence on the one end, prosecutors, both domestic and internationally, increasingly relying on this third-party evidence. And in many cases, again, particularly where the ICC does not have jurisdiction, we have UN investigative and accountability mandates sitting at the heart of this evidentiary cycle, with both the civil society documenters and prosecutors looking at them for cooperation, coordination, and direct assistance. I think it's important to clarify that these mandates, UN mandates, exist on a spectrum based on the strength of their international justice requirements, but essentially what they're being asked to do requires a certain type of, again, expertise, infrastructure, and budgets that look a lot like what the IIIM and the mechanism for Myanmar have been given. The problem with the current system is that it's ad hoc and a bit inconsistent, because we create these mechanisms based on the needs of a specific country situation, and there is not a lot of consistency in the way we approach these decisions about when to create these mechanisms. At the same time, our work has documented extensively that there are many shared challenges across all of these mandates that
around recruitment, training, budgets, and I could continue, that really reveal the inefficiencies that are intrinsic in the system. A better way of doing things would be to centralize some of the startup processes and investigation support functions through what we could conceptualize as a standing mechanism or standing capacity. And this could perform two functions. First, when a mandate that exists or is created is given these accountability requirements to fulfill, this entity could support directly this other mandate in becoming operational, deploying, and carry out its investigations more promptly and effectively. But also, when a new situation comes around, which inevitably will, demanding a large-scale criminal investigation of this sort, this entity could be given this investigation, and so an investigative function could be activated, which not only would give the current system a little bit more coherence and consistency, but also improve resource allocations in the long term. This does not require reinventing the wheel because there are a number of existing resources and capabilities that the mechanisms, and particularly the IIIM for Syria, have already created. And so it's really just a matter of rethinking the way in which we allocate these resources. And to be clear, what we're proposing would not interfere with the functioning and important work of the mechanisms, which should continue to carry out their independent work, nor would this interfere, but to the contrary, this would be complementary to the ICC, because again, we're seeing these mandates crop up where the ICC either does not have jurisdiction, and even if the ICC would, either could be given priority, but in the limited circumstances in which there is overlapping investigations, there's already precedent for that based on the Myanmar mechanism. And in any case, during the preliminary examination phase, the ICC already relies on third-party information, so this could be beneficial to them. So to conclude, what we propose in essence is to be more deliberate in providing dedicated resources and finding better ways of organizing this work and supporting cooperation across the various international justice stakeholders that now we see in this evolving ecosystem. I was just in Geneva to discuss this proposal, and the head of the IIIM, Judge Marci Well, referred to this proposal by saying, imagine having a mothership that provides and centralizes some of the investigation support functions, and then a series of vessels around it, which would be the individual mandates with their own terms of reference and specific resolutions. I'm grateful for your attention, and I hope that this proposal will gain your support. Thank you. Thank you very much for your intervention, Mrs. D'Alessandra. Y toca pasar a agradecerles a todos por el respeto de los horarios. Lamentablemente venimos muy atrasados en el horario general, de manera que me piden que no dé lugar al debate posterior. Hacemos la última intervención y pasamos directamente al lunch, de acuerdo a cómo me instruyen de organizar esto. La última intervención corresponde a mi colega de esta Cámara, la diputada Rosana Bertone, parlamentaria argentina y vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara y miembro de PGA. Adelante, diputada. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a Parlamentarios para la Acción Global por propiciar este espacio y presentar en este foro la gran cantidad de actividades desarrolladas este año. Es un gran orgullo poder compartir este panel con colegas que desde sus bancas y desde sus roles institucionales promueven un marco para la plena vigencia del respeto a la ley. El Estado de Derecho es clave para garantizar los equilibrios al brindar un marco claro de reglas de juego para la sociedad. El eje basal establecido en la Constitución debe respetarse y evitar así tentaciones de vulnerarlo a pesar de las presiones de algunos sectores que tienden a polarizar la sociedad con posturas antidemocráticas. El respeto al orden constitucional como ordenamiento elemental de una sociedad, el cual establece pautas de convivencias comunes, es el punto de partida elemental para luego avanzar hacia estrategias de cooperación comunes con otros países, regiones u organismos internacionales que consoliden nuestros sistemas democráticos, amplíen la representatividad, la participación de la sociedad y la rendición de cuentas. Quizás esto pueda parecerles a todos una obviedad,
o a muchos de ustedes, ya que son valores que compartimos. Sin embargo, hoy asistimos a crecientes tensiones entre movimientos denominados iliberales y posturas autoritarias que comienzan a tener presencia en espacios parlamentarios en diferentes países. El gran desafío de los congresos está en encontrar los espacios institucionales para canalizar las demandas y las inequidades de la sociedad que representamos, pero es fundamental que mantengamos la vigencia de los valores democráticos y republicanos sin desconocer el reto que la representación presenta para nuestras sociedades. En particular, luego del impacto de la pandemia COVID, y en donde PGA ha producido un detallado análisis que nos ha servido para nuestra labor legislativa en diferentes oportunidades. Sin duda, poder encontrarnos para debatir diferentes puntos es una oportunidad para poner en común experiencias tanto exitosas como aquellas que no lo son. Hoy, como sociedad global, somos susceptibles a problemas que nos impactan a todos por igual, que nos desafían a gestionar y a tomar decisiones ante escenarios que son de incertidumbre e imprevisibilidad. Prueba de ello fue el propio alcance de la pandemia. Los problemas que interpelan a nuestras sociedades son de diferente tipo, en muchos casos, muchos más complejos quizás de identificar que una enfermedad. El apoyo a la democracia en América Latina sigue siendo alto, pero según los datos suministrados por Latino Barómetro, decrece este apoyo año a año y varía muchísimo ese apoyo según fuera el país de la región. Si desagregamos estos datos del reporte y observamos las franjas etarias, veremos que la confianza en la democracia en la juventud es menor que en las capas mayores de la población. Por eso el trasvasamiento general es clave en esta etapa para no profundizar discursos antidemocráticos, discursos de odios a minorías, discursos racistas, xenófobos, misóginos o violentos de cualquier tipo. Es un gran desafío para todos nosotros volver a interpelar a las juventudes. Aquí el parlamentario dijo que su primer mandato fue a los 29 años, mi primer mandato fue a los 27 años y tenía esto interpelar y esta decisión de ampliar ese ejercicio de representatividad, de escuchar, de hacer parte a los jóvenes de sus agendas, de sus inquietudes y de sus demandas. La juventud muestra compromiso social, tiene agenda propia y desde nuestro rol como representantes del pueblo debemos garantizarles poder canalizar sus diferentes demandas articuladas con diferentes propiedades y necesidades de la sociedad en su conjunto. Los estados deben cooperar de forma efectiva en pos de afrontar estos desafíos comunes, no encerrarnos en nosotros mismos, quizás en estos recintos, sino confiar, como aquí se ha ido demostrando, en el multilateralismo para abordar estos problemas. Compartir experiencias, recursos, poner en común nuestras particularidades, pero también aquellos que compartimos, nos invita a un ejercicio de trabajo conjunto en base a la cooperación. Cooperar es querer que todos podamos afrontar los desafíos que nos plantean nuestras sociedades de manera conjunta. Hoy el nivel de conectividad, el alcance de las redes sociales y el desarrollo de la globalización hace que nuestras sociedades puedan estar conectadas permanentemente y constantemente en tiempo real de manera virtual. Hoy un hecho que sucede a kilómetros de nuestros países puede impactar de manera simultánea aquí. No estamos aislados. Hoy las acciones unilaterales tienen un costo elevado y en este sentido es que es tan necesario cooperar. Pero a su vez esta cooperación, para ser efectiva, debe arrojar resultados. Debemos ser capaces de demostrar a la sociedad que la cooperación internacional es una herramienta valiosa
para mejorar la calidad de vida de las personas. Allí está uno de los principales desafíos: romper la atomización social, hacer sentir a cada ciudadano que es parte de una sociedad en la cual tiene oportunidades de desarrollo personal y crecimiento, una sociedad que pueda canalizar sus demandas e inquietudes a través del ejercicio democrático de la representatividad. En este sentido, como parlamentarias y parlamentarios, tenemos varios desafíos por delante. Uno de ellos los tenemos en impulsar los acuerdos con socios claves para fortalecer las herramientas institucionales que hoy tenemos en el Estado de Derecho. En línea con esto, el aporte de las universidades, de los centros de estudios y de organizaciones de la sociedad civil ha demostrado ser también un espacio propicio para encarar estos desafíos. En cada uno de nuestros países debemos promover esos intercambios y los parlamentos pueden brindar un excelente marco para ello. La articulación con la academia y con las diferentes instancias de la sociedad organizada son un gran canal para hacer de las demandas de las sociedades una realidad efectiva de la política. Muchos de estos instrumentos están a disposición del servicio público. Debemos valernos de ellos como un insumo para mejorar la representatividad y para la construcción de políticas públicas. Aquí me acompañan parlamentarios y parlamentarias con una gran trayectoria que pueden dar fe de las acciones como las que describo, algunas de las cuales han sido presentadas en este foro. El desafío para la democracia en todo el mundo hoy es muy grande. Movimientos iliberales y antidemocráticos comienzan a tener lugar en la política en diferentes partes del mundo, en parlamentos, compitiendo en elecciones, buscando interpelar a la sociedad de manera diferente. Tienen alcance y tienen capilaridad. En muchos países tienen apoyos económicos importantes. Aquí, en Argentina, hace 2 meses, nada más que 2 meses, hubo un intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta de la Nación, la presidenta del Senado, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto generado por mensajes de odio. Ante ello, el primer ejercicio necesario es analizar y trabajar en qué hemos fallado, qué dio lugar a la emergencia de estos fenómenos y el segundo ejercicio para trabajar de manera consecutiva y simultánea es trabajar en recuperar la confianza de aquellos que ven en estos movimientos antidemocráticos una salida electoral. Recuperar la confianza, ampliar la representatividad y mostrar que la democracia, el Estado de Derecho, el Estado presente y al servicio de la sociedad civil, la política, la democracia representativa como articulador social son los vectores necesarios para una sociedad más justa, más equitativa y con más oportunidad para todos. Frente a esto, la cooperación efectiva, tal como la que se está desplegando aquí por Parlamentarios para la Acción Global, son fundamentales para esta tarea. Les agradezco la invitación, la oportunidad de hacer uso de la palabra y los exhorto a todos a que redoblemos los esfuerzos entre todos y todas para la plena vigencia del respeto de la ley en un mundo que sea más equitativo, más seguro, más sostenible, más democrático y en paz, por un mundo sin violencias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Como miembro de la oposición, hago mío el llamado a que haya justicia en la investigación de este atentado que todos hemos repudiado, un atentado vergonzoso, y una justicia independiente. Ojalá que nuestra justicia deje de sufrir agresiones y pueda llevar adelante su trabajo con absoluta independencia, como corresponde. Bueno, se ha hablado mucho de cooperación internacional. Creo que un poco es esto. La construcción, yo creo que es el momento de pasar de la cooperación internacional, que es sobre todo una cooperación entre Estados y de ejecutivos, a esto también, a la construcción institucional de alguna forma de gobernanza global
más federal, más democrática, más representativa de los intereses de los ciudadanos del mundo. Y creo que un poco es esto. Veo todos los carteles, lamento de corazón no poder darles las palabras, me parece que habría sido un debate muy interesante y un intercambio muy interesante. Los tiempos nos han corrido, así que me corresponde solamente cerrar agradeciendo a los panelistas por sus importantes contribuciones que me gustaría tanto poder comentar y no puedo, y por el respeto de los tiempos que han tenido todos sin excepción. Agradecerles a ustedes por la presencia y por haber venido hasta mi país, en algunos casos veo de tan lejos. Es un honor para nosotros y ha sido un honor para mí, que agradezco a PGA el haberme dado la responsabilidad de conducir este debate.